¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues ustedes astutos como serpientes, aunque también ingenuos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio precioso que meditamos en el día de hoy, un evangelio en el cual nos invita y nos hace una reflexión a qué estamos dispuestos nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, como apóstoles de Cristo, a vivir el martirio como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro cuando Jesús les advierte a los discípulos que la tarea de evangelizar, la tarea de seguir a Cristo no es una tarea fácil. Aquel que decide seguir a Cristo es una tarea de lucha, de trabajo constante, de imitar a Jesús, inclusive hasta en la cruz, de llegar al martirio. Por ello, nos dice el Evangelio y nos dice nuestro Señor Jesucristo que andaremos en medio de lobos. Y también nos invita a ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, y ingenuos también como palomas. Esto es una situación donde uno empieza a analizar, bueno, ¿por qué el Señor nos dice que hay que ser astutos como serpientes? Cuando nos dice que seamos astutos como serpientes, nos invita a que hay que estar muy atentos y siempre dispuestos a obedecer a Dios. Atentos porque sabemos que las situación que nos presenta el enemigo siempre van a ser situaciones en las cuales en cualquier momento podemos dar un mal paso, y por ello siempre, si estamos agarrados de las manos de Dios, pues Dios estará con nosotros protegiéndonos, que es lo importante y lo que nos dice Jesús. Hay que estar confiados en que el Señor estará con nosotros, pero también hay que ser ingenuos como palomas. Y además nos dice: tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Miremos la vida de muchos discípulos a los cuales vivieron su martirio. San Pablo apóstol, un discípulo que a lo largo de su vida, después de empezar a seguir a Cristo, empezó a vivir ese mismo martirio. Y todos los discípulos tuvieron que vivir su martirio, imitar a Jesús hasta llegar a la cruz, sufrir con Él. Pero todo esto no es en vano, porque Dios siempre tiene un propósito. Dice el Evangelio que los presentarán ante los gobernadores por causa mía,
Y si Dios nos permite llegar a estos sitios, a estos lugares donde somos perseguidos, donde somos atacados, en medio de una sociedad en la cual estamos en este momento teniendo experiencias de choques, ataques, persecuciones, pues si queremos ser discípulos no vamos a vivir una vida muy feliz, tranquila, no, tenemos momentos difíciles y Dios lo permite porque Él sabe que en esos lugares donde hay ataques, ¿sí? Donde hay ataques es donde quiere Dios que nosotros lleguemos a evangelizar. En algún momento en algún libro leía que si Dios permitió que muchos de sus discípulos llegaran a las cárceles, permitió la conversión de muchos de los que protegían a esos apóstoles de Jesús en las cárceles. Pues podemos ver a través de las historias bíblicas, a través de las películas que podemos observar, donde en medio de la cárcel aún se evangelizaba. En medio de la cárcel aún se evangelizaba. Y si Dios permite que tengamos que soportar estas situaciones, que inclusive podemos determinar como injustas, porque pues tratamos de tener una recta intención, pero Dios permite estas situaciones para que lleguemos precisamente a esos lugares donde Dios quiere que lleguemos con esa palabra de aliento, de evangelización. Entonces, es importante tener claro que no nos preocupemos cuando entremos en persecución. En algún lado también observaba una frase, si no estoy mal, de Fray Nelson Medina, que indicaba que como cristianos debemos preocuparnos el día que no nos estén persiguiendo. Eso quiere decir que vivimos en medio del confort y los discípulos nunca vivieron en medio del confort. Si necesitamos ser apóstoles de los últimos tiempos, seguir a Cristo, tenemos que hacerlo en medio de las dificultades, en medio de lobos, como lo dice el Evangelio. Y sobre todo, dice algo muy bonito este Evangelio: no se preocupen por lo que tengan que decir. A veces cuando uno llega a momentos de evangelización, uno trata de preparar y mirar cómo puede hablarle desde lo humano, pero Dios siempre tiene un propósito. Muy seguramente cuando usted está preparado para dar un consejo a una persona o dar una charla en algún momento, pues usted tiene preparada una cosa, pero Dios, si es el Espíritu Santo, quien dice y decide qué es lo que necesita que la gente escuche. Y pues nosotros simplemente somos instrumento y tenemos que ser instrumento de Dios. No tenemos que hacer lo que nosotros realmente pensemos, sino que hay que actuar bajo la luz del Espíritu Santo. Por eso dice el Evangelio: Dios les dará sus palabras. Y no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Eso tampoco nos debe ufanar, ¿no? Porque a veces decimos: cómo predica de bonito esta persona. No es esta persona, es Dios a través de esta persona. Pilas, no nos entre el orgullo por ese lado también, ¿no? Que como apóstoles estamos llamados a ese proceso, a cambiar la historia por la causa de Cristo, pero pilas con el orgullo, pilas con llegar a pensar que somos nosotros autónomos y son nuestras fuerzas las que realmente están llevando de pronto a mucha gente el cambio. No somos nosotros, realmente es Jesús, es Cristo actuando en nosotros. Dice la palabra que los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Esto nos invita también a reflexionar, y lo que hemos meditado durante mucho tiempo: cuando uno comienza a seguir a Cristo, la principal persecución a veces no va a ser afuera, externa, el vecino, en aquella ciudad, en aquella otra, es dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia donde es más difícil evangelizar. ¿Por qué? Porque el testimonio es realmente lo que arrastra. Y pues nuestra familia sabe cómo somos nosotros. Nosotros podemos llegar a un lugar o a otro con una cara, pero realmente en nuestra casa sabemos o saben quiénes somos nosotros. Por ello es importante ser testimonio desde la casa y no preocuparnos porque en la casa un determinado u otro familiar digan: y este muchacho se volvió loco, ahora se volvió fanático,
ahora definitivamente lo perdimos. No, necesitamos seguir a Cristo sin importar aquellos ataques, aún proveniendo de la familia, porque a veces queremos quedar bien con la familia y no se trata de generar un conflicto a nivel familiar, se trata simplemente, como lo dice el Evangelio, ser ingenuos o mansos como palomas. Necesitamos serlo y sobre todo en nuestra familia. Y también dice el Evangelio, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Aquí hay que analizar otro aspecto importante. Jesús nos envía. Cuando Jesús nos envía es una misión. Y si Jesús nos envía, no nos envía solos, nos envía con su protección. Por eso no hay que preocuparnos cuando lleguen los ataques, porque Jesús está delante de nosotros. Antes que lleguemos a una u otra ciudad, a un lugar u otro, Jesús ya estaba ahí haciendo su obra. Ha llegado antes que nosotros. Por ello, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de los ataques, y como lo decía en algún momento Fray Nelson Medina, preocúpese, amigo cristiano católico, si en este momento no está sufriendo ataques, porque si no lo está haciendo, posiblemente no seamos unos verdaderos apóstoles de Cristo. Yo los invito y quiero dejarles una pequeña reflexión. El compromiso es a que en el día de hoy pensemos, ¿realmente estoy dispuesto a dar hasta la misma vida, el martirio por Cristo? O al contrario, estoy buscando a Cristo por tener tranquilidad y tener de pronto esa paz que el mundo quiere ofrecernos y buscamos a Cristo como ese apaciguador momentáneo. Recordemos que esa paz tenemos que encontrarla en la vida eterna. Mientras estemos acá a dar dispuesto la vida por Cristo, tendremos que batallar fuertemente. Yo quiero invitarlos para que en este momento nos pongamos en disposición de oración, cerremos los ojos y meditemos si en algún momento me he quejado ante los ataques y persecuciones, si definitivamente he dicho en algún momento esta lucha es dura, Señor Jesús, yo quiero tirar la toalla y aún así quiero seguir siendo discípulo de Cristo. Pensemos por un momento si realmente nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesús, como lo hicieron los apóstoles de los primeros tiempos. Señor Jesús, en tus manos encomiendo a todas estas personas que en este momento están escuchando el Evangelio en el día de hoy. Te pido, Señor, con tu poder, con tu bondad, con tu infinita misericordia, que nos haga verdaderos discípulos tuyos. Que aún cuando tú nos dices, Señor Jesús, que es difícil, ser discípulo tuyo va a ser una tarea difícil, que lo hagamos con mucho amor, con mucha entrega, con mucha disciplina. Discúlpanos, Señor Jesús, si en algún momento te hemos defraudado, si caemos, si somos débiles. Pero, Señor Jesús, sabemos que estás con nosotros y nos has escogido es porque tú quieres que hagamos tu voluntad, tu obra, y sabemos que tú vas delante de nosotros, Señor Jesús. María Santísima, gracias por darnos y mostrarnos al Señor Jesús. María Santísima, te pedimos que con tu manto precioso nos guarde, nos cuide y nos enseñe a ser esos verdaderos discípulos hasta llegar al fin, como dice el Evangelio. Así como tú llegaste allí a los pies de la cruz, fuiste la única junto con el discípulo amado en llegar allí hasta el fin, en medio del dolor, en medio de las dificultades, ahí llegaste. Enséñanos a ser como tú, Señora María, discípula de los últimos tiempos, discípula en la cual podamos nosotros definitivamente dar la vida, entregar ese dolor a los pies de tu Santa Cruz.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queda el compromiso y bueno, después de Dios, nadie como María.